SP500 en máximos históricos, MSCI World en máximos históricos. Muchos ETFs están en máximos históricos y tú has decidido que es tu momento de invertir, es tu momento de empezar a comprar ETFs. Este es un vídeo corto en el que te voy a explicar 3 cosas a tener en cuenta antes de comprar ETFs. Son 3 cosas que al principio no se saben muy bien, porque al principio simplemente piensas que comprar ETFs es tan fácil como darle un botón, comprar el ETF y que éste simule el mercado que has elegido, ya sea la economía mundial, el SP500, el Nasdaq, etcétera, etcétera. Y es normal que entres en la aplicación, vayas a comprar el ETF y veas diferentes nombres y no sepas exactamente qué tienes que elegir o cuál es tu opción dependiendo de tu personalidad a la hora de invertir. Bien, lo primero y lo más fundamental, esto es obvio y no creo que sea una parte del vídeo, es que antes de comprar un ETF tienes que ver en la página oficial, no en la página de tu broker, ya sea Trade Republic, N26, Revolut, etcétera, etcétera. Tienes que mirar en la web oficial qué porcentaje de ese ETF está invertido en qué empresas. Es decir, por ejemplo, el MSCI World tiene porcentajes de empresas y de países. Entonces, te interesa saber qué porcentajes de países tiene cada ETF para saber si tienes que invertir en unos o en otros. Por ejemplo, como puedes ver en pantalla, el MSCI ACWI, es decir, All Countries World Index, tiene diferentes países al MSCI World y los dos son dos ETFs bastante conocidos y los dos son dos ETFs mundiales. Entonces, como puedes ver, difieren en países y es probable hasta que difieran en empresas. Entonces es muy importante que tú antes de invertir en cualquier activo te metas en la página principal, en la página, por ejemplo, si es MSCI de BlackRock, y mires el porcentaje en el que el ETF invierte en países y en empresas. Por ejemplo, en el SP500 tienes que cerciorarte que efectivamente los porcentajes son en las primeras 500 empresas de Estados Unidos. Por ejemplo, si vamos al ejemplo del SP500, tenemos el SP500 normal, que lo que hace es que distribuye el peso en según cuáles sean las mejores empresas de Estados Unidos. Por ejemplo, si Nvidia, Nvidia, Amazon, Microsoft, Tesla, etcétera, son las top dentro de Estados Unidos, el porcentaje de ETF irá en su mayoría a esas empresas. Pero, por ejemplo, hay ETFs que lo que hacen es distribuir de forma igualitaria en cada una de las 500 empresas de Estados Unidos. Entonces, una vez hemos visto esa cuestión que es fundamental, que es básica y es mirar qué porcentaje de empresas tiene cada ETF, nuestro siguiente paso es diferenciar entre acumulativo y distributivo. Seguramente cuando has ido a invertir en un ETF en cualquier plataforma, por ejemplo Trade Republic, seguramente has visto que detrás del ETF viene un ACC o un DIST, DIST. Estas siglas nos indican que el ETF es acumulativo o distributivo. ¿Qué significa que un ETF sea acumulativo? Cuando un ETF es acumulativo, significa que los dividendos que pagan las empresas, es decir, esas rentas que pagan las empresas por aguantar una acción, por holdear una acción, esos dividendos lo que hace el ETF es que los reinvierte en el propio ETF. Es decir, el ETF acumulativo puede crecer más que un ETF que no es acumulativo, por el simple hecho que esos dividendos son como pequeñas rentas que se añaden a la cotización del ETF. Sin embargo, el ETF distributivo no hace eso. El ETF distributivo lo que hace es que coge esos dividendos y en vez de reinvertirlos en el propio ETF, te los distribuye directamente a ti. Te los pasa a tu cartera en efectivo. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar yo si tengo que comprar un acumulativo o un distributivo? Para empezar, el acumulativo es probable que la rentabilidad sea superior al distributivo. Y el acumulativo simula mejor el efecto del interés compuesto, que para un inversor a largo plazo le conviene simular mejor el interés compuesto. Entonces, si tu objetivo es de inversión a largo plazo, yo te recomiendo que escojas el ETF acumulativo. Si por otro lado tu intención es complementar una renta, ya sea del trabajo o X renta, yo te recomiendo que escojas el ETF distributivo. Porque todos los meses o trimestres, depende de cuándo se repartan los dividendos de cada empresa, te van a llegar rentas, lo que complementará la renta que ya tienes. Entonces, está claro, ¿no? Acumulativo significa que los dividendos se reinvierten en el propio ETF. Y distributivo significa que
te pagan dividendos directamente a ti, a tu cuenta, en efectivo. Otro aspecto que a mí no me gusta de los distributivos es que en España los dividendos tributan contra la base imponible del ahorro. Es decir, es como si hubieses invertido en acciones. Esos dividendos, si no superan los 6.000 euros, tributarían al 19%. Entonces, es interesante si quieres complementar rentas, es interesante si quieres tú mismo reinvertir esos dividendos o distribuirlos a otros ETFs o fondos indexados, pero que sepas que una vez te lleguen, si no te los retiene el broker de forma automática, tú tienes que declarar esos impuestos en un futuro, en la renta del próximo año. Entonces, una vez tenidas en cuenta las ventajas y las desventajas de acumulativo y distributivo, vamos al siguiente punto que a la gente le confunde un poco. Y es unas siglas que aparecen detrás de los ETFs, sobre todo cuando inviertes en España. Y es que muchos ETFs, por ejemplo, el MSCI World, acaban en UCITS. Tienen esa coletilla de ACC o DIST y también tienen la coletilla de UCITS. Pero bueno, esto es súper fácil y no tienes que preocuparte por nada. El UCITS significa que efectivamente ese ETF cumple con todas las reglas que impone la Unión Europea para este tipo de activos. Así que ponga UCITS te viene bien y es interesante buscar ETFs que efectivamente estén cubiertos por la Unión Europea. Otro aspecto fundamental a la hora de invertir en ETFs y que se habla poco de ello es el tema de la divisa. ¿En qué divisa está pensado o cotizando el ETF? Bien, tenemos que diferenciar entre en qué divisa lo estoy comprando, en qué divisa está cotizando y sobre qué divisa le afecta las subidas o las bajadas. Vamos por la primera parte. ¿En qué divisa lo estoy comprando? Pues bueno, eso es muy fácil. Seguramente si inviertes a través de los neobancos, esto no tendrá más misterio que comprar y siempre vas a comprar en euros. Entonces, eso depende si tu broker acepta dólares, acepta euros, yenes, etc. Dependiendo de qué monedas acepte, te va a dejar comprar en una divisa o en otra. Esto conviene a la gente que tiene dólares, que tiene euros, que tiene yenes y tienen varias monedas dentro de un mismo broker. Pero si estás empezando a invertir, es probable que en N26, en Trade Republic, en Revolut, etc., no tengas varias monedas, simplemente tengas euros o dólares. Entonces, dependiendo si tienes euros o dólares, comprarás el ETF en euros o en dólares. Esto es súper sencillo. Pero, ¿qué pasa? El ETF puede cotizar en euros y puede cotizar en dólares. Entonces, si cotiza en euros, las subidas y las bajadas del euro le van a afectar a la cotización, es decir, las subidas o bajadas del ETF. Si el euro está fuerte, si el euro vale más que el dólar, si ese ETF está basado en euros, el porcentaje de subida será mayor que el porcentaje de subida de un ETF, el mismo ETF, pero que cotice en dólares. Y al revés, si el dólar está fuerte y tu ETF cotiza en euros, tu ETF no va a performear, no va a tener tanta rentabilidad como el ETF que cotice en dólares, por la sencilla razón de que el dólar vale más frente al euro. Entonces, hay una opción para este tipo de casos y esa opción es la de el hedge. La opción hedge, que la puedes ver en algunos ETFs, te estaré dejando ejemplos aquí en pantalla, la opción hedge lo que hace es que de una forma artificial, de una forma automática, te cubre frente a estas subidas y bajadas de las divisas. Entonces, si tú quieres simular el ETF de una forma más pura, si quieres simular ese ETF tal cual es, con todas sus empresas y simplemente simular el crecimiento de las empresas, yo te recomiendo que escojas la opción de hedge. Pero si estás empezando y no tienes ni idea de economía, no te quieres complicar mucho la vida, yo simplemente te recomendaría que escojas el ETF con mayor cotización, es decir, el más popular, el primero que te salga en la lista de resultados de la página oficial o en la lista de resultados de tu broker, porque el broker seguramente te dé el que más volumen tenga, el que más liquidez tenga. Tú simplemente coge ese y olvídate de movidas. Coge el acumulativo, coge el que se basa en euros porque tienes que comprarlo en euros y seguramente ese ETF esté cotizando en dólares o dependiendo de la moneda en la que se haya creado ese ETF. Por ejemplo, el MSCI World cotizará en dólares. Si el dólar baja, la rentabilidad de ese ETF no va a ser tan buena. Pero es que la rentabilidad de las empresas no va a ser tan buena porque la mayoría de empresas del MSCI World están basadas en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si tienes un ETF
del IBEX 35, que yo personalmente tengo uno, ese ETF cotiza en euros. A mí no me quita el sueño por las noches. O sea, yo no estoy nada preocupado porque ese ETF del IBEX cotice en euros. Porque yo sé que las empresas de ese ETF cotizan en euros. ¿Por qué iba a complicarme yo la vida en buscar un IBEX 35 Hedge o un IBEX 35 que cotice en dólares? No tiene ningún sentido. Sí que es verdad que el MSCI World tiene otras empresas, otros países que no son necesariamente estadounidenses, pero yo te recomiendo que te bases simplemente en una sola moneda y te dejes de historias. Por recapitular un poco, lo primero que tienes que tener en cuenta es el porcentaje de empresas en las que tu ETF está basado. Asegurarte que ese ETF está simulando lo que tú quieres simular. Si por lo que sea quieres un índice que tenga una exposición más global, pues coges el All Countries World Index. Si quieres una exposición a las grandes economías, a las mejores economías del mundo, pues coges el ETF MSCI World, porque ahí coges no solo Estados Unidos, sino Reino Unido, Japón, etc. Pero el ACWI, por ejemplo, coge a China, coge a India y otras economías que serían emergentes. Eso, por ejemplo, como en vídeos que tengo en el canal, te interesaría coger el MSCI World porque coge a las principales economías y luego otra parte de tu cartera estaría basada en emergentes. De esta forma cubres dos ETFs, pero si solo quieres cubrir un ETF, pues te recomiendo que cojas el ACWI. Entonces, primer punto, asegurarte efectivamente que ese ETF simula lo que quieres simular. El segundo punto sería detectar qué quieres conseguir con ese ETF. Si quieres simular el interés compuesto, quieres invertir a largo plazo y te quieres olvidarte de cuestiones fiscales, redistributivas, etc., tienes que comprar un ETF acumulativo, con las siglas ACC. Si por el contrario eres un inversor más experto que quiere redistribuir esas rentas que te vaya pagando el ETF a lo largo del tiempo y no te preocupa estar al pendiente de cuestiones fiscales y quieres quizás complementar una renta que ya tienes, pues yo te recomiendo que escojas el distributivo. Es muy importante que si resides en la Unión Europea siempre vayas a comprar ETFs que acaben en UCITS o que tengan UCITS en el nombre. Te estaré dejando ejemplos en pantalla. Y por último, si eres un experto en economía y te quieres cubrir, porque tu inversión es a largo plazo y te quieres cubrir de distorsiones en los euros y en los dólares, coge opciones que sean hedge. Que yo creo que en plataformas populares como N26, The Republic, etc., esa opción de hedge no estará tan disponible, pero en plataformas un poco más avanzadas como Interactive Brokers, Freedom24 y de Giro, por ejemplo, seguramente tengan estas opciones de hedge. Si no te quieres complicar la vida, pues escoge siempre comprar en euros, porque doy por hecho que tu moneda principal son los euros, pero si resides en Latinoamérica, quizás tendrás parte de moneda en dólares. Si es ese caso, pues comprarás ETFs que estén basados en dólares y si tienes euros, comprarás ETFs que estén basados en euros. Si cotizan en euros o en dólares, pues yo ahí te digo que no te compliques mucho la vida. Dependiendo de las empresas que compongan ese ETF, escogerás euros o dólares. Un ejemplo muy sencillo es el SP500. SP500 son empresas estadounidenses, compraría el ETF que cotice en dólares. Si las empresas son europeas, como un Eurostoxx que simula las principales empresas de Europa o un IBEX 35 que simula las 35 mejores empresas españolas, yo cogería un ETF que cotice en euros. Pero si por lo que sea quieres coger un mercados emergentes, un MSCI World que tiene empresas de varios países, mi recomendación es que cojas el ETF en dólares. Si te quieres dejar de historias, si lo quieres hacer muy sencillo. ¿Por qué en dólares? Porque la empresa que distribuye esos ETFs está basado en dólares y es seguramente el ETF que tenga mayor liquidez y mayor volumen. Entonces, espero que te haya gustado el vídeo, espero que haya sido práctico, que haya sido útil. Si quieres saber más sobre ETFs, tienes varios vídeos sobre ETFs en este canal. Y si quieres saber cómo empezar a invertir desde cero, también puedes echarle un vistazo a los vídeos que tengo en este canal. Así que hasta luego.